Hola, regresamos. Vamos a ver un ejemplo que tenemos por aquí. Bueno, veamos este ejemplo de cálculo de conductores. Dice, calcular el calibre de los conductores eléctricos por corriente. Más adelante lo veremos por caída de tensión. Son alimentadores principales. Y el diámetro de la tubería conduit para una carga total instalada de 28.000 watts. Resultado de sumar cargas monofásicas como alumbrado y contactos sencillos. Esto puede ser aplicable para casa-habitación, edificios de departamentos, oficinas y pequeños comercios, donde hay puras cargas monofásicas. Entonces, nos está pidiendo también que utilicemos conductores tipo THWLS. Vamos a ver. Primeramente vamos a poner los datos para ir desglosando este ejemplo. Entonces tendríamos pues una potencia, aquí vamos a poner los datos. En estos datos vamos a tener nosotros que la potencia es igual a 28.000 watts. Y tenemos también nosotros que como es un sistema monofásico, entonces tenemos tensiones de fase a neutro. La vamos a conocer con N, fase a neutro, que es de 127.5 volts. Sería el voltaje ideal, ¿verdad? Esto puede variar dependiendo de la zona. Si tenemos un transformador propio, pues lo tendríamos muy exacto. Eh, no se menciona el factor de potencia, pero vamos a poner el factor de potencia ideal para que no causar algún tipo de sanción por parte de Comisión Federal. Entonces vamos a poner que el factor de potencia, que es el coseno, el ángulo, de 0.9. Si lo tenemos menor a 0.9, podemos ser sujetos a una amonestación. Entonces, para evitar eso, pues vamos a poner este factor de potencia. Como no todas las cargas se conectan al mismo tiempo, entonces vamos a utilizar un factor de utilización o un factor de demanda, así lo vamos a poner, factor de utilización, o, que es igual al factor de demanda. Vamos a considerarlo entre 0.7. Este varía, si se usan todas las cargas, pues sería 1, y así va a ir variando. Pero regularmente es el que se utiliza más, considerándolo para nuestro cálculo. Los conductores que son de tipo aislamiento, el aislamiento de los conductores lo vamos a considerar como THWLS. Veamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, si todas las cargas parciales son monofásicas y el valor de la carga total resulta mayor de 8.000 watts, entonces el sistema que tendríamos que elegir sería un sistema trifásico 4 hilos. Entonces, ahorita les explico por qué. Si la carga es menor, si es hasta 4.000 watts, podemos utilizar un sistema monofásico 2 hilos. Si la carga es mayor a 4.000, hasta 8.000, utilizaríamos un sistema monofásico 3 hilos, o sea, 2 fases y un neutro. Pero como sobrepasa ese tipo de cargas, utilizaríamos un trifásico 4 hilos. ¿Por qué 4 hilos? Porque son cargas monofásicas conectadas.
Entonces no sería conveniente un trifásico nada más, porque tendríamos nada más tensiones, no tendríamos tensiones a neutro y serían 220 volts. Entonces este sistema más o menos es así. Eh, lo vamos a, lo voy a simplificar considerando que la carga está distribuida en las tres fases. Entonces tendríamos las tres fases y el neutro. Tendríamos la fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Entonces las cargas estarían conectadas al neutro. Todas las cargas. Voy a representar con una circunferencia las cargas. ¿Sí? Y a su vez también esta fase a neutro. Y a su vez también esta. Entonces de esa manera conectaríamos. Entonces la carga total pues la tendremos que dividir en 3. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer primeramente es ¿qué ecuación podemos utilizar? La ecuación que podemos utilizar es la siguiente. La potencia es igual a 3 veces la voltaje de fase a neutro por la corriente por el coseno del ángulo, el factor de potencia. O también podemos utilizar la raíz de 3, el voltaje ahora entre fases, la corriente y el coseno del ángulo. Después en otro video les explico por qué raíz de 3 y por qué el 3 en las dos fórmulas. Si tienen dificultad para aprenderse las fórmulas, no se preocupen, las fórmulas las pueden consultar en los libros. Que no son difíciles. Esta fórmula pues, es la fórmula de potencia, nada más le agregamos la raíz de 3, cuando son voltajes entre fases, y 3 cuando son voltajes a neutro. Entonces, nosotros, como son las dos fórmulas iguales, entonces podemos despejar de ahí la corriente. De esta ecuación despejamos la corriente y nos quedaría que la corriente en cualquiera de los casos sería, por ejemplo, la potencia entre 3 veces el voltaje entre fases por el coseno del ángulo. O también si despejamos de esta, sería igual a la potencia entre raíz de 3, voltaje entre fases y el factor de potencia. Cualquiera de las dos fórmulas es indistinto. Entonces, ahí tendríamos la ecuación que utilizaríamos para calcular la corriente de este sistema. Recuerden que son alimentadores principales. ¿A qué se refiere esto? Los alimentadores principales son los que alimentan el total de la carga. Llega un punto donde se divide en circuitos. Hasta ahí llega el alimentador principal. Este puede ser un tablero de distribución. Hasta ahí llega. Estamos hablando desde la entrada de la energía hasta el tablero de distribución, donde se divide ya en circuitos a las diferentes cargas. Si es un edificio, por ejemplo, habitacional, son los conductores que llevan la energía hasta el edificio, que puede ser una distancia muy corta, que puede ser una distancia muy grande, dependiendo de la entrada de la energía. Entonces, aquí estamos suponiendo que la distancia es corta, por lo tanto no estamos haciendo cálculo de conductores por corriente. En el caso de que la distancia de los alimentadores sea grande,
podemos decir es una distancia considerable que vaya a generar una caída de tensión. Entonces tenemos que hacer un cálculo tanto por corriente como también por caída de tensión. Lo veremos en otro video. Entonces, lo que podemos hacer pues en este caso es eh, aplicar nada más esta fórmula para calcular la corriente. Y para ello pues voy a sustituir ya nada más, que en este caso sería la corriente pues sería igual en este caso la potencia sabemos que es 28.000 watts. Y tenemos la raíz de 3 que lo vamos a multiplicar. Los productos lo voy a indicar entre paréntesis por 220 porque estamos tomando en cuenta la tensión de fases. Volts por el factor de potencia que estamos considerando. En este caso sería el coseno de 0.9. Esto nos daría una cantidad de, me va a dar 73.49 amperios. Esa es la corriente que va a circular por los conductores de fase. Entonces, para una corriente de 73.49 amperios, pues tendremos que recurrir a una tabla que viene en el libro de Becerril que les mostré. Voy a presentarles cómo lo van a buscar en el libro. Vamos a buscar en el libro. En el libro vamos a buscar la tabla número 2. Aquí está la tabla número 2. Entonces, en la tabla número 2 vamos a ver y buscamos y en ninguna parte aparece el conductor que estamos considerando. ¿Qué es el conductor? Se los quiero mostrar aquí. Es el conductor THWLS. No está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este libro de Becerril no viene. Por lo tanto, voy a recurrir al manual de Condumex, que tiene más conductores. Y aquí tengo una cosa interesante. Miren, el THWLS, fíjense sus características. Las características que tiene es, puede trabajar hasta una temperatura de 75 grados. Seco o mojado. Dice, es un conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor, a la propagación de incendios, de emisión reducida de humos y de gas ácido. Así estamos eligiendo este conductor porque queremos más seguridad. Aquí tenemos una tabla, miren, ya encontré una. Dice capacidad de conducción de corriente permisible de conductores aislados de 0 a 200 volts el aislamiento, de 60 a 90 grados centígrados, no más de 3 conductores portadores de corriente. Entonces lo podemos utilizar bien, porque ahí no vamos a utilizar nada más 3 conductores de corriente, portadores de corriente. Y para temperatura ambiente 30 grados. No nos dice la temperatura ambiente, pero suponemos que no supera los 30 grados. Estamos en un lugar no muy cálido. En el caso de que sea muy cálido, tenemos que aplicar algunos factores de corrección. Entonces, miren, si ven esta tabla, es la tabla 310-16 de Condumex. Y buscamos nuestro conductor, está aquí. Aquí lo tenemos, miren, soporta 75 grados, puede trabajar hasta 75. Aquí está THWLS. Entonces, esta es la columna que vamos a buscar. Entonces, esto es lo que andamos buscando, miren. Entonces, vamos a considerar de cobre, porque los de aluminio no hay ese tipo de aislamientos, son de cobre.
Y nos vamos a las corrientes. Miren, estas son corrientes. Y encontramos que para el valor que obtuvimos nosotros ahorita, que es de 73.49, 73.49, no podemos elegir, observen, no podemos elegir este de 65. Tenemos que elegir este de 85 amperes. Porque si ponemos el 65 es menos que la corriente que va a circular y el conductor se va a calentar demasiado. Puede dañarse. Entonces vamos a elegir fíjense bien, esta es la columna. Esta es la columna que vamos a emplear, bien, todo esto. Entonces, esto nos da pie pues a decir nosotros que vamos a utilizar un calibre número 4 AWG que tiene 21.2 milímetros cuadrados. Entonces, eso lo tengo que considerar para poder yo tomarlo en cuenta. Entonces serían un conductor número 4, el número 4 AWG, 4AWG, que tiene una sección transversal de 21.2 milímetros cuadrados. Esas son sus características. Entonces, nos vamos a ir nosotros otra vez a nuestro documento. Y aquí nosotros utilizaríamos, pues, aquí vamos a anotar que vamos a utilizar nosotros un conductor de ese tipo. Pero también tenemos que tener nosotros en cuenta bueno, factor de corrección. ¿Esto por qué lo vamos a poner? El factor de corrección conectadas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner aquí nosotros corriente corregida, mejor dicho. Una corriente corregida. Una corriente corregida que va a ser multiplicar la corriente que obtuvimos por el factor de utilización. Por el factor de utilización, FEU, que aquí lo tenemos en los datos, que es de 0.7. Entonces la corriente esto es considerando que no todas las cargas están al mismo tiempo, por lo tanto pues la corriente va a bajar a un 70%. Entonces aquí sería 73.49 que multiplica a 0.7. Entonces recuerden, este factor de utilización es porque no todas las cargas se van a usar al mismo tiempo. Entonces los conductores no siempre van a estar con esa corriente. Entonces esto nos daría 73.49 por 0.7. Nos daría 51.44. 51.44 amperes. En lugar de los 73, vamos a buscar pues conductores que soporten esta corriente. Entonces, lo que habíamos analizado antes, pues lo invalidamos y nos vamos a la tabla otra vez. Entonces, ahora decíamos, pues, son 51.44. 51.44. Entonces, para 51.44, en lugar de haber elegido el 4 por el factor de utilización, pues vamos a utilizar nosotros un calibre menos, el 6, un calibre menos. Fíjense, nos salió mejor
Porque si elegimos el 8, el calibre 8, tendríamos el problema de que es un poquito menor a 51. Entonces nos aseguramos con el calibre número 6. Entonces, eh, tendríamos nosotros que el calibre elegido, el calibre que elegiríamos sería calibre número 6. Vamos a asegurarnos, es el calibre número 6. Entonces, se lo voy a borrar, este no lo tengo aquí. Entonces, vamos a utilizar nosotros esta columna, miren, esta fila, perdón, y utilizaríamos nosotros esta columna. Donde se cruzan, ahí es. Aquí son 51, es menor que 65. Entonces, elegiríamos este calibre, el número 6 AWG. Espero que se esté comprendiendo eso. Y aquí ya lo tenemos, es AWG. Bueno, hasta ahí ya elegimos nosotros el calibre. Ahora, entonces ya sabemos nosotros que van a ser... entonces utilizaríamos 3 conductores número 6 y un conductor desnudo número 6 para el neutro. O lo podemos tener aislado, no es indistinto. Entonces, aquí vamos a hacer una consideración. Como en un sistema trifásico 4 hilos se puede balancear más o menos bien, entonces vamos a considerar que por el conductor neutro pues no circula tanta corriente. Por lo tanto, podemos elegir nosotros, pues podemos considerar que podemos elegir este conductor, el conductor desnudo, un calibre menor a este, considerando que la corriente, que el sistema va a estar balanceado. Entonces, del número 8, más delgado, el número 8 AWG. Entonces, esa consideración la podemos tomar en cuenta. Voy a subir un poco más para que se vea, ahí nos está viendo. Miren, entonces vamos a utilizar 3 conductores número 6, un conductor desnudo AWG o 1.8, considerando que el neutro no circula corriente. Y ahora, vamos a calcular el área de los conductores. El área de los conductores. Para ello, pues también podemos utilizar una de las tablas. Podemos nosotros decir, pues, que para todos esos conductores nos podemos ir a una tabla de libro. Nos podemos ir a este otro libro. Miren, vamos a ver qué hacemos aquí. Miren, nos podemos mover hacia la tabla. Vamos a buscar otra tabla. La tabla número, me parece que es la número 6 de este libro. Aquí tenemos el área promedio de los conductores eléctricos de cobre suave o recocido. Involucra casi todos estos conductores. Si no, nos vamos al otro libro para ver las secciones. Pero con este podemos. Debe ser más o menos como el binanel. Si no, buscamos en la otra tabla las secciones. Me parece que viene más acá. Ahorita lo buscamos. Nos trasladamos al otro libro y buscamos nosotros eso que les estoy diciendo. Vamos a buscar tablas que nos ayuden. Lo voy a hacer más rápido. Donde vienen las características. Esto es un navegar por las tablas para poder encontrar nosotros sus dimensiones. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el THHW. THW. Aquí está, miren. Y también THWLS. Y buscamos nosotros aquí para el conductor número 6. Para el conductor número 6 tenemos nosotros que el área para el número 6. Aquí le voy a señalar número 6. Es esta fila y
vamos a buscar nosotros, este es el área de la sección transversal en milímetros cuadrados. Entonces necesitamos el área, los diámetros no. Entonces es esta columna, miren, esta columna. Y entonces tenemos que es de 13.3 milímetros cuadrados. 13.3 cuadrados. Para el número 6. Para el 8 sería de, aquí lo voy a mostrar, entonces vamos a tomar este 13.3. Tenemos también este para el número 8, 8.30, ¿de acuerdo? Entonces sería 8.37 milímetros cuadrados. Ya elegimos nosotros la sección transversal para este tipo de aislamiento y nos vamos a nuestro problema. Ya tenemos esa información. Entonces tenemos el conductor, aquí lo voy a subir un poquito más para que se pueda ver. El conductor, el número 6 tiene una sección transversal de 13.3 milímetros cuadrados. Y el conductor número 8 tiene una sección transversal de 8.37. Para lo cual, pues entonces yo voy a considerarlo y voy a sacar el área. Entonces, tres conductores del número 6 sería un área de 3 conductores número 6 tendrían una área o sección transversal, lo voy a poner con la letra S, sección transversal de 3 que lo multiplicamos por 13.3 milímetros cuadrados. Y luego tendríamos un conductor número 8, sección sería igual a 8.37. Entonces, aquí vamos a poner el producto de eso. El producto de eso nos daría 13.3 por 3, nos daría 39.9. Aquí tendríamos 39.9 milímetros cuadrados. Y aquí serían los 8.37 milímetros cuadrados. Hacemos la suma, voy a subirlo porque no alcanza a ver. Haríamos la suma de esto y nos daría un total de 48.27 milímetros cuadrados. Es el total de área que va a ocupar esos 4 conductores en una canalización. Para lo cual nos iríamos nosotros a otra tabla para ver en qué tubería podemos alojar estos conductores que ocupan un espacio, una sección transversal de 48.27 y nos iríamos pues, buscaríamos una tabla en los libros o manuales que tengamos a la mano y lo estoy considerando todos como que tienen aislamiento, no es desnudo, aclarando para no hacer más engorroso esto. Entonces nos iríamos al libro, vamos a buscar aquí una tabla que nos ayude y encontramos nosotros, dejen borrar esto que me está, nos iríamos a la tabla número, aquí tengo, miren, esta tabla número 4. En esta tabla número 4 tenemos el área total en los tubos y al 40%. Entonces vamos a utilizar al 40%. Queremos dejar un espacio en el interior para la disipación del calor que generen los conductores. Entonces, si nuestro problema es 48.27, entonces 48.27 milímetros cuadrados, entonces piense bien que los podemos alojar, tendría que ser, si son de pared delgada o pared gruesa, vamos a considerar que son de pared delgada. Los tubos de pared conduit de pared delgada, esos se acoplan o se utilizan coples que van ensamblados y se sujetan con unos tornillos. Los de pared gruesa les podemos sacar rosca y unirlos con coples también, los tramos, y llegando a las cajas de conexión pues también con rosca. Ahí les ponemos una tuerca y una contratuerca. Y en este caso pues no, son puros conectores que van sujetos con una especie de pijita que los aprieta. Vamos a poner delgadas, son más económicos y a lo mejor nos funcionan bien. Entonces, el tubo de media puede alojar perfectamente bien esos conductores. El de media pulgada, que es de 13 milímetros, porque aquí tenemos que en el 40% tiene 78% milímetros cuadrados de espacio para los conductores y vamos a utilizar nada más
vamos a utilizar nada más 48.27. Bueno, entonces utilizaríamos pues un tubo conduit de media. No hay ningún problema. Podemos alojarlos perfectamente bien. Vean cómo aquí los podemos ver claramente. Entonces la columna que estoy usando es esta, miren muchachos. Esta es la fila que estoy usando. Y estoy utilizando para pared delgada esta columna. Por lo tanto voy a tomar en cuenta este valor. Y es sobrado, entonces me queda muy bien. Entonces me traslado a mi problema y entonces yo diría que puedo utilizar perfectamente bien, puedo utilizar un tubo de media. Entonces utilizaré un tubo conduit de media pulgada o 13 milímetros que tiene un área interior de ¿de cuánto? De 78 milímetros cuadrados. Tiene un área interior con un área al 40% de 78 milímetros cuadrados. 78 milímetros cuadrados. Ok, entonces ahí ya puedo yo pues seleccionar este tubo. Como el área es de 48 es menor que 78, entonces lo caben perfectamente bien ahí los conductores. Y con esto ya tendríamos nosotros elegido también el tubo conduit, que es lo que nos están pidiendo. Entonces ahí terminaríamos este pequeño cálculo.